El Jardín de los Dioses, capítulo 5, Faquires y Fiestas, parte 1. El príncipe de las tinieblas es un caballero. Shakespeare, El Rey Lear. A finales de la primavera, mi colección zoológica se engrosaba hasta tal punto que incluso mamá se alarmaba a veces. Por esas fechas todo llegaba y nacía, y al fin y al cabo es más fácil hacerse con animales jóvenes que con adultos. También por entonces, las aves recién llegadas para anidar y criar sufrían el acoso de las escopetas de los acaudalados de la zona, pese a ser tiempo de veda. Todo les venía bien a aquellos cazadores señoritos. Mientras que los campesinos se limitaban a las aves consideradas de caza, zorzales, mirlos y demás, los de la ciudad abatían cualquier cosa que volara. Los veíamos regresar triunfales, cargados de escopetas y cartucheras, repletos los morrales de un conglomerado plumoso, pringoso y sanguinolento de cuanto pillaran, petirrojos o colirrojos, trepadores o ruiseñores. Así que en primavera mi cuarto y el sector del porche reservado a tal fin contenían siempre media docena por lo menos de jaulas y cajones con boquiabiertos polluelos o pájaros adultos que había conseguido rescatar de los tiradores y que se recuperaban con tablillas improvisadas en alas o patas. Lo único bueno de aquella matanza primaveral era que me permitía hacerme una idea bastante completa de qué aves se encontraban en la isla. Ya que no estaba en mis manos impedir tal carnicería, por lo menos le sacaba algún fruto. Le seguía los pasos a los valerosos y nobles monteros y les pedía que me dejaran ver el contenido de sus morrales. Entonces hacía una lista de todos los pájaros muertos y a fuerza de porfiar les salvaba la vida a los que solo estaban heridos. Por ese procedimiento entré en posesión de Hiawatha. Había pasado una mañana interesante y muy activa en la compañía de los perros. Muy temprano nos encontrábamos ya en los olivares, donde todo estaba aún fresco del amanecer y empañado de rocío. Yo había descubierto que esa hora era buena para coger insectos, porque el frío los aletargaba y les quitaba las ganas de volar, y así era más fácil atraparlos. Había obtenido 2 mariposas diurnas y una nocturna que no tenía en la colección, 2 escarabajos desconocidos y 17 langostas que recogía para alimento de mis pájaros jóvenes. Cuando el sol estuvo bien alto y daba cierto calor, ya habíamos nosotros perseguido infructuosamente a una culebra y un lagarto verde, ordeñado en un tarro a la cabra de Agati, sin conocimiento de su dueña, porque todos teníamos sed, y visitado a mi viejo amigo el pastor Yanni, que proveyó nuestro sustento con pan y torta de higos y un sombrero de paja lleno de fresas silvestres. Bajamos a una pequeña ensenada y allí los perros se tumbaron jadeantes o se pusieron a buscar cangrejos por la orilla, mientras yo, tendido boca abajo en el agua cálida y transparente, flotaba conteniendo la respiración y dejándome llevar sobre el paisaje marino. Cuando se acercó la hora del mediodía y el estómago me dijo que el almuerzo estaría preparado, me sequé al sol, quedándome la sal en ronchas sobre la piel como un sedoso dibujo de delicado encaje, y emprendí la vuelta a casa. Según marchábamos serpeando por los olivares, entre aquellos grandes troncos que daban sombra y frescura de pozo, oí una serie de detonaciones en los campos de arrayán a mi derecha. Me acerqué a investigar, conservando a los perros a mi lado, porque los cazadores griegos eran nerviosos y en la mayoría de los casos apretaban el gatillo sin pararse a hacer averiguaciones. Yo corría el mismo peligro, así que por precaución fui hablándoles a voces a los perros. «Ven, Roger, aquí, buen chico, Puck, Whittle, ven acá, Whittle, aquí, así me gusta, vuelve aquí, Puck». Descubrí al cazador, sentado en una gigantesca raíz de olivo y enjugándose la frente, y tan pronto como tuve la seguridad de que nos había visto, me acerqué. Era un hombrecito pálido y regordete, con un bigote como un cepillo de dientes negro y alargado sobre la bocucha remilgosa y ojos de pájaro, líquidos y redondos, cubiertos por gafas oscuras. Vestía la plena moda cinegética, botas de
montar lustradas, pantalón nuevo de pana blanca y chaqueta de tued color mostaza y verde y corte atroz, con tantos bolsillos que más que chaqueta parecía un alero poblado de nidos de golondrina. Sobre la coronilla de su cabeza rizosa se posaba un sombrero tirolés verde, con penacho de plumas rojas y anaranjadas, y se estaba secando la marfileña frente con un pañolón que apestaba a colonia barata. ¡Ugh! —Calimera, Calimera —saludó entre sonrisas y resoplidos—. Bienvenido. Uf, hace calor, ¿eh? Yo asentí y le ofrecí unas fresas de las que todavía quedaban en el sombrero. Él las miró con cierta aprensión, como temeroso de que estuvieran envenenadas. Tomó una delicadamente entre sus dedos rollizos y me lo agradeció con una sonrisa al tiempo que se le echaba a la boca. Daba la impresión de que era la primera vez que comía fresas de un sombrero con los dedos y no estaba del todo seguro de lo que prescribían las reglas en esos casos. Se me ha dado muy bien la mañana, dijo muy ufano, sentado donde yacía su morral, siniestramente abultado y pringoso de sangre y plumas. De la boca sobresalían un ala y la cabeza de una alondra, tan reventadas y desfiguradas que costaba trabajo identificarlas. ¿Le importaría que examinara el contenido del morral?, pregunté. No faltaba más, respondió. Verás que soy buen tirador. Sí que lo vi. Su morral se componía de 4 mirlos, una oropéndola, 2 zorzales, 8 alondras, 14 gorriones, 2 petirrojos, una taravilla y un chochín. Este último, reconoció, era un poco pequeño, pero estaba muy bueno guisado con ajo y pimentón. Pero esto es lo mejor, dijo con orgullo. Ten cuidado porque no está del todo muerto. Me acercó un pañuelo ensangrentado y yo lo desplegué con mucho tiento. Dentro, boqueando y extenuada, con un pegotón de sangre seca en un ala, había una bubilla. Eso no se come, por supuesto, me explicó, pero las plumas me quedarán muy bonitas en el sombrero. Hacía tiempo que ambicionaba yo poseer uno de aquellos espléndidos pájaros de aspecto heráldico, de gallarda cresta y cuerpo color salmón y negro, y por todas partes había buscado un nido para criar algún pollo en casa. Hete aquí, que ahora tenía en las manos una bubilla viva, o para ser exactos, una bubilla medio muerta. La examiné atentamente y descubrí que en realidad no estaba tan maltrecha como parecía, porque no tenía más que una ala rota y por lo que se veía parecía ser una fractura limpia. El problema estaba en conseguir que mi ufano y obeso cazador quisiera desprenderse de ella. De repente me vino la inspiración. Empecé diciendo que me apenaba sobremanera que no estuviera allí mi madre porque, expliqué, era una autoridad mundial sobre pájaros. La verdad era que mamá apenas distinguía un gorrión de un avestruz. En efecto, era autora de la obra definitiva sobre aves para los cazadores de Inglaterra. Para demostrarlo, saqué de la bolsa de recolección un ejemplar baqueteado y muy consultado de la pequeña guía de aves de Edmund Sanders, libro del que jamás me separaba. Mi gordo amigo se quedó muy impresionado. Lo hojeó, murmurando popos de admiración por lo bajo. Mi madre dijo, debía de ser una mujer fuera de serie para poder escribir un libro así. La razón de que yo echara de menos que estuviera allí en aquel momento, seguí diciendo, era que mi madre no había visto nunca una bubilla. Conocía a todos los demás pájaros de la isla, hasta el raro martín pescador. En prueba de ello, saqué el copete de un martín pescador muerto que había encontrado una vez y que llevaba como talismán en la bolsa, y se lo puse delante. Aquel moñito de brillantes plumas azules le llamó mucho la atención. Pensándolo bien, eran mucho más bonitas que las plumas de la bubilla, dije. Me costó un poco de tiempo meterle la idea en la cabeza, pero pronto lo tuve suplicándome que le llevara la bubilla a mi madre, a cambio de aquel mechón de aterciopeladas plumas azules. Yo hice un bonito despliegue de asombrada resistencia que acabó transformándose en servil gratitud. Me guardé la bubilla herida en la camisa
y corrí a casa con ella, dejando a mi amigo cazador sentado en su raíz de olivo, con todo el aspecto de Tweedledum, y felizmente ocupado en la tarea de prender a su sombrero el copete de Martín Pescador con un alfiler. Una vez en casa, llevé a la nueva adquisición a mi cuarto y la examiné con detenimiento. Me tranquilizó ver que el largo y gomoso pico curvo, como una fina cimitarra, estaba intacto, pues sabía que privado del uso de aquel órgano delicado, el animal no podía sobrevivir. Aparte del agotamiento y el susto, su único mal parecía ser el ala rota. La fractura estaba localizada en la parte alta del remo, y explorándola con tiento comprobé que era una fractura limpia, pues el hueso estaba partido como una ramita seca, no aplastado y astillado como una rama verde. Cuidadosamente recorté las plumas con las tijeras de disección, quité el pegote de sangre y plumas con agua tibia y desinfectante, entablillé el hueso con 2 astillas curvas de caña y lo até todo bien. Era un trabajo de profesional que me hizo sentirme orgulloso. El único problema era que pesaba demasiado y cuando solté al pájaro se cayó de lado, arrastrado por el peso de la tablilla. Tras un par de experimentos logré hacer otra mucho más ligera de caña y esparadrapo y con una tirita de gasa lo sujeté todo bien al costado del animal. Luego lo hice beber agua con un cuentagotas y lo puse en una caja de cartón tapada con una tela para que se recuperara. Bauticé a mi abubilla con el nombre de Hiawatha y la familia la acogió en su seno con aprobación sin reservas, porque les gustaban las abubillas y además era la única especie de ave exótica que todos sabían reconocer a 20 pasos. Buscarle comida a Hiawatha me tuvo muy atareado durante los primeros días de su convalecencia, pues era una enferma antojadiza, que comía solo alimento vivo, y aún así con melindres. Tenía que soltarla en el suelo de mi cuarto y tirarle desde lejos las golosinas, los suculentos saltamontes de color verde jade, las langostas de gruesos muslos y alas crujientes como barquillos, las lagartijas pequeñas y las ranas diminutas. Ella los atrapaba y los golpeaba vigorosamente contra cualquier superficie dura, una pata de la silla o de la rama, el borde de la puerta o de la mesa, hasta asegurarse de que estaban muertos. Luego un par de rápidos bocados y a esperar el plato siguiente. Un día en que toda la familia se había reunido en mi cuarto para verla comer, le di a Hiawatha un lución de 20 centímetros de largo. Con su delicado pico, su cresta finamente listada y su hermosa coloración en rosa y negro, parecía un ave muy solemne, tanto más porque solía llevar la cresta plegada contra la cabeza. Pero una ojeada lución bastó para convertirlo en un monstruo depredador. Alzó y extendió la cresta, que temblaba con cola de pavo real. Hinchó el buche. Emitió un extraño gruñido ronroneo allá en las profundidades de su garganta y avanzó a saltos rápidos y resueltos hacia donde Lución, ignorante de su destino, arrastraba su cuerpo de bronce bruñido. Hiawatha se detuvo y con las alas sana y entablillada abiertas, se echó hacia adelante y ¡pum! Asestó un picotazo a Lución, una estocada tan súbita que apenas se vio. Al recibir el golpe, Lución se hizo un 8. Y yo vi con asombro que del primer tajo, Hiawatha había aplastado totalmente el frágil cráneo del reptil.